sí, bueno, ya usted lo sabe, ¿cierto? Y en la iglesia no hay más cosas sagradas. Por ejemplo, ¿qué fue sagrado? El sagrado cuerpo de Cristo. Pero pues eso sería la Eucaristía, pero ¿qué otra cosa hay sagrada? La Biblia, por ejemplo, la Biblia. ¿Y qué significa sagrado? La otra palabra, ¿qué significa sagrado? Que viene de Dios. Sagrado, sacro. Sacro. Sacro, sagrado viene del sacro, ¿cierto? Sacro es una palabra latín que significa santo. Santo, sagrado significa santo. Entonces son cosas como santas. Sacramentos serían como cosas santas. Pero si ustedes se ponen a ver, pues eso lo sagrado nos sirve para entender que hay cosas que son como de Dios, como la iglesia, ¿no? La capilla, no sé, una imagen de la Virgen, ¿qué otra cosa nos puede pasar por la cabeza? Un cirio, agua bendita, qué sé yo, sagrado también la vida, ¿no? Puede ser la vida sagrada, ¿cierto? Los vasos sagrados. Vasos sagrados, pero ¿qué tiene que ver todo eso con lo que nosotros llamamos sacramentos? ¿Qué son los sacramentos entonces? ¿Ah? ¿Cómo? El sagrario también es sagrado, pero ¿qué tiene que ver eso con la palabra sacramento? Los sacramentos para salvar la vida, no entiendo. O sea, si yo te digo, ¿qué es un sacramento? Tú le vas a responder a la persona, alguien te pregunta, ¿qué es un sacramento? Esto lo vas a decir para salvarnos la vida. No tiene mucho sentido. O sea, un acto, vamos a avanzar. Vamos a hablar de lo que nosotros entendemos por sacramento, ¿cierto? Son actos, ¿no? ¿De acuerdo? Actos instituidos por la iglesia. Instituidos, bueno, vamos avanzando un poquito más. La presencia de Dios. Porque si digo sacramentos sagrados es demasiado, ¿no? Pues actos son actos, ¿qué más? Instituidos por la iglesia para ayudarnos a llegar hacia Dios por medio de ellos, siendo los principales el bautismo. Bueno, entonces los que son actos instituidos por la iglesia para acercarnos a Dios. Entonces, ahorita hacemos una hoguera para quemar a Mauricio allá afuera. Es una herejía, Mauricio. Los sacramentos no son instituidos por la iglesia, son instituidos por Jesucristo. Es Jesucristo quien instituyó los sacramentos. En cierto sentido llevados adelante por la iglesia. Pero se dan cuenta, ¿no? Mauricio es una persona bien instruida en teología. Bastante, él conoce bastante de teología. Y si como decimos en Colombia, ¿no? Si eso hacen con el heno verde, Mauricio dice eso, ¿sí me entienden? Entonces no, entonces son actos instituidos por Jesucristo. Entonces uno podría decir, si ustedes quieren, les voy a leer la mente. ¿Qué es un sacramento para nosotros? Son ritos, ¿cierto? Que hacemos en la iglesia, a través de los cuales nosotros nos relacionamos con Dios. Bueno, ¿cierto? Entonces, lo que ahora son los ritos que hacemos nosotros en la iglesia católica, serían el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es una parte muy pequeñita de lo que es el sacramento. Es un aspecto muy exterior de lo que es la palabra sacramento. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que se den cuenta cómo necesitamos estas charlas. Imagínense, toda la vida han estado haciendo sacramentos. Hay gente de ustedes aquí que van a misa a diario, ¿no? Toda la vida. Y a lo mejor nunca se han planteado, ¿y qué es un sacramento? ¿No? Y han bautizado a los hijos, y los han confirmado, ustedes se han confirmado, y a lo mejor le han recibido los a los enfermos. Pero, ¿qué es eso de sacramento? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, la primera cosa es que ustedes saben que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos y creemos, está basado en una revelación de Dios. No es un invento de la iglesia, no es que un día se sentaron los papas a decir, bueno, vamos a creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a creer que instituyó una sociedad que se llama la iglesia. Y allí puso un señor allá que tiene que ser como el jefe, el CEO internacional de la institución, que se va a llamar el Papa. Y el Papa va a tener unos ministros que se van a llamar obispos. No, eso no es. La iglesia no nace así. La iglesia, la fe, nace por revelación. ¿Revelación qué significa? Que Dios, en su infinita misericordia, se nos ha querido mostrar.
¿quién es Él? Primero que todo. Segundo, ¿quiénes somos nosotros? Porque es que quien creyera, sin la revelación de Dios, nosotros no sabemos ni siquiera como seres humanos qué somos, ni digamos qué es lo que nos define como seres humanos. Porque pónganse a pensar lo siguiente: humanamente, ¿quién podía imaginarse que existe algo que se llama alma? Los griegos pensaban que existía algo espiritual, porque uno obviamente sabe que lo material es una persona aparte de pedacitos y dónde está el alma de esa persona. Entonces ellos decían, tiene que haber algo espiritual, ellos llamaban psique, o también el conocimiento, ¿no? Que se llamaba también luz. Pero en realidad eran muchas ideas. También entre los griegos había unas personas que se llamaban los mecanicistas, que ellos decían, no, pues puro cuento. En el ser humano, como los animales, lo único que hay es materia y no hay nada más. ¿Quién es el que nos ha dicho a nosotros que nosotros somos compuestos, pero indivisibles, o sea, siempre unidos indivisiblemente por cuerpo y alma? Tenemos cuerpo y tenemos alma. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y por qué estamos en el mundo. Y cómo vivir la vida según la voluntad de Dios. Diría esas 4 cosas: quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque estamos en este mundo. Esas 3 cosas no. ¿Quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Todo eso lo sabemos por la palabra de Dios. Cuando yo digo palabra de Dios, no me refiero solamente a la Biblia. Nosotros no creemos solamente en la Biblia. Nosotros no somos una religión del libro. Nosotros creemos que Dios se ha revelado a través primero de la historia. Lo primero que hizo Dios fue revelarse a través de la historia. ¿La historia de quién? Del pueblo de Israel. Dios escogió a un pueblo concreto y no se escogió ni los arhuacos de Colombia, ni se escogió a los indios piel roja de Estados Unidos, ni a los indios de la India, ni a los japoneses, ni a los chinos, sino que se escogió al pueblo judío. ¿Por qué? Porque le dio la gana. ¿Verdad? Porque Dios es la voluntad de Dios. No, y no ni siquiera porque sea, lo dice muy bien la Biblia, no porque sean el más grande, el más poderoso, el mejor de todos los pueblos, sino precisamente porque son el más pequeño, el más miserable de todos los pueblos. Dios los escogió para que se manifestara su gloria, ¿no? Simplemente Dios quiso escoger este pueblo. Y lo que Dios hizo con ese pueblo es tan importante que sirvió de modelo para lo que Dios quería hacer con la humanidad entera. Eso que Dios hizo con el pueblo de Israel, después, digamos así, se fue concretizando a través de una serie. Israel tiene unas cosas muy especiales. Israel es el primer pueblo que hace historia. O sea, los griegos, por ejemplo, que eran mucho más desarrollados a nivel de sociedad, de construcción, a nivel, digamos, de técnicas de guerra o técnicas de sociedad, ejércitos, ciudades, no, hasta muy tarde tuvieron lo que se llamaba el concepto de historia. Para ellos el mundo era, porque estaba muy influenciado por un concepto griego de que el mundo es un ciclo, ¿cierto? La historia es cíclica. Entonces, ¿para qué pensar en la historia si lo que ayer fue va a ser mañana? Se va a repetir, la vida se va a repetir. Entonces ellos vivían sobre todo en la mitología, en la leyenda, en la mitología. Entonces una ciudad, por ejemplo, se fundaba siempre en mitos, y para ellos eso no era algo ilógico o estúpido, no era simplemente la manera como ellos veían el mundo. O sea, había que dar una razón por qué estamos aquí, entonces inventemos algo. Había unas tradiciones que decían por qué. Entonces todas las ciudades griegas estaban basadas en un antiguo mito. Israel no. Israel son los primeros que empiezan a hacer una cosa que se llama la genealogía. Ellos dicen, mi padre es Abraham, luego Isaac, Jacob, y así, y empezaron a decir, mi vida, yo no llegué aquí simplemente porque salí de una matica esporádicamente, sino que yo tengo una historia. Y en esa historia actuó Dios. Ellos empezaron a ver a Dios en su vida. Dios es una historia con ellos. Y esa historia después se pone por escrito y es lo que llamamos la Biblia. Un día que hablemos de la Biblia, pues profundizamos ese tema. Pero lo cierto es que la revelación de Dios se da sobre todo a través de la vida, de la historia, y después hay un testigo privilegiado
de esa historia, que es lo que nosotros llamamos Biblia, es la que llamamos Sagrada Escritura. Es un testigo privilegiado. Por eso nosotros no decimos, no decimos, a mí por lo menos en la iglesia, a mí por lo menos me gusta aprenderme los textos por versículos y capítulos, porque pareciera como si ese fuera el fundamento de nuestra fe, ¿no? La revelación, de hecho los versículos y los capítulos fueron una cosa muy tardía, en el siglo XV fue que se pusieron para dividir la Biblia y digamos periodicarse, más tarde todavía parece, en el XVI se ya empezaron a ubicar los capítulos de la Biblia por la Biblia es dividida en versículos y capítulos. Una cosa no es que esté escrito en ningún lado, y eso puede, digamos, depende de la visión, cambia el número de versículos y capítulos. Entonces, nosotros, a mí no me gusta decir, digamos, citar tanto Mateo 3:5, Lucas, no sé qué, Proverbios 20. ¿Por qué? Porque da la impresión de como si la Biblia para nosotros fuera una especie de libro mágico, en donde lo que dice la Biblia, eso es lo que es la verdad, y todo lo que no diga, lo que no esté ahí, no sea verdad. Pero entonces, siempre nos vamos al punto, ¿qué dice la Biblia? ¿En qué idioma lo dice? Entonces nosotros somos una religión del libro, somos una religión de la palabra de Dios, que es distinta. Palabra de Dios que se manifiesta en la historia primero que todo, que después tiene un testigo privilegiado de la Sagrada Escritura, y allí, en la Sagrada Escritura y en la historia de Dios, que Dios hace con el pueblo de Israel y que después hizo con la iglesia primitiva, con los apóstoles y los que vinieron después de los apóstoles, es decir, nosotros vemos la revelación de Dios. Y es revelación de Dios. Es decir, podemos decir plenamente, 100%, que es la voluntad de Dios que haya 7 sacramentos. Eso no fue que la iglesia se lo inventó un día. O por ejemplo, cuando hoy en día se plantean tantas cosas, que por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, que por qué los sacerdotes se casan, que por qué no se admite la homosexualidad en la iglesia. Es todo lo que se pierde de vista de esto. Se pierde de vista que la gente dice, porque es que la Biblia no dice tal cosa. No, es que la Biblia es un testigo, es una parte de la revelación, para nosotros fundamental. Pero la Biblia ni está exenta de la tradición antes de ser creada, ni después, ni se quedó simplemente en lo que se escribió allá, lo que escribió Isaías. Si la Biblia se hubiese quedado en lo que escribió Isaías en ese momento, porque Isaías quiso decir eso, y eso es el significado único, pues entonces en el Antiguo Testamento no hay ningún texto que hable de Jesús. Ninguno, porque Isaías no se le ocurrió ni por la mente, por ningún lado, pensar en un muchacho que se llamaba Jesús, que iba a ser de Nazaret y que iba a nacer de una virgen, y no le pasó por la cabeza, no podía, porque vivió 500 años después. Él lo que sí sabía es que esa era la palabra de Dios, y esa palabra de Dios era tan grande que después se iba a hacer carne, 500 años después, perfectamente, en Jesús de Nazaret. Pero a Isaías eso no le pasó por la cabeza. Entonces, por eso, la palabra, nuestra fe no se basa solamente en lo que dice, son las escrituras. Quien piensa eso, son los hermanos protestantes, viven totalmente fuera, digamos así, de la revelación de Dios. Y lo vamos a explicar ahora por qué. Ese es uno de los puntos importantes que hay que entender con la palabra sacramentos. ¿Por qué vivir fuera de la revelación de Dios? Porque Dios no actúa así. Eso es muy cómodo para dominar. Por ejemplo, el Islam se actúa así. En el Islam, ellos dicen que Mahoma, ustedes saben, Mahoma nació en el siglo VI después de Cristo, y él lo que hizo fue manipular. El Islam es una religión que San Juan Damasceno llamaba la herejía número 100, porque es como si quiere la suma de las herejías. Porque lo que hace Mahoma es manipular unos textos judíos, unos textos judíos, especialmente lo que se llama el Talmud, que es muy radical, después también algunos textos bíblicos, y utilizarlo todo para crear una máquina de conquista. Eso básicamente es el Islam. Eso es donde, pero ¿cómo se hace para que sea muy fuerte, para que tenga autoridad? Entonces él se dio cuenta que esa autoridad tenía que venir de un libro sagrado. Entonces se inventó el Corán. El Corán es una invención. El Corán no tiene tradición. El Corán es una mezcla de tradiciones que, según ellos, un día en una noche,
el Señor, Alá, el Dios en árabe, se lo dictó en una noche a Mahoma. Entonces él se sentó y escribió. Después, ¿cómo se compiló? Sabemos por historia que se compiló porque ellos lo que hicieron fue los capítulos más grandes que se llaman Sura los pusieron al principio y los más corticos al final, y por eso el Corán es una cosa totalmente ininteligible. Imagínate que yo cojo la Biblia y cojo todos los capítulos de la Biblia y coloco los más largos al principio y los más cortos al final. ¿Qué entiendo yo de ahí? Nada. Es por eso en el Corán aparece la Virgen María mezclada con la hermana de Moisés, mezclada con otras Marías que hay por ahí en el Corán, y todas son la misma persona. Para ellos la hermana de Moisés y la Virgen María es la misma persona. Yo dije, no, María se menciona tantas veces en el Corán, pero ¿cuál María? Ellos no saben cuál es. No estoy criticando nada, sino diciendo la diferencia que hay entre el Corán, que es un libro, el Islam es una religión del libro, podríamos decir también el judaísmo, como se concibe hoy en muchos, vamos a decir, en muchas sinagogas, es también una religión del libro. El cristianismo no, nosotros no somos una religión del libro, somos una fe que viene revelada por Dios, donde sí tenemos un testigo privilegiado de esa revelación, que la Sagrada Escritura, pero no es solamente eso, sino que Dios, antes de llegar a la Escritura, hizo una historia y después de que se escribieron, esa historia se siguió ampliando, se siguió desarrollando. De manera que, por ejemplo, hoy nosotros perfectamente podemos decir, aunque no esté en la Biblia, que es voluntad de Dios que tengamos el sagrario. El sagrario no es a San Pedro. Si San Pedro viniera hoy, pudiéramos ir al siglo I y lo trajéramos hoy, y a San Pedro le mostráramos un sagrario, ¿saben qué diría San Pedro? Diría, ¿qué es eso? Diría, ¿qué es eso? No entendería que es un sagrario. ¿Por qué? Porque fue más adelante que la iglesia fue comprendiendo que Jesucristo estaba en la Eucaristía. No es que San Pedro no lo comprendiera, claro que lo comprendía, lo vivía plenamente, pero él, en el contexto de la iglesia, cuando él estaba, la Eucaristía se llevaba a los enfermos, no se guardaba en un lugar, no estaba en un lugar de adoración, sino que era básicamente para llevar a los enfermos. Fue después que Dios fue mostrándonos que ese sagrario era, al tener la reserva que se guardaba para los enfermos, ese sagrario era un lugar muy especial, porque ahí estaba Jesucristo. Y si está Jesucristo, ¿cómo va a adorarlo? Y entonces empieza todo el movimiento de adoración de la Eucaristía, y miren todos los frutos que tiene. Por ejemplo, ahora estuvo el Congreso Eucarístico. ¿Cuál ha sido, vieron las cosas, cuál ha sido uno de los puntos fundamentales del Congreso Eucarístico? La adoración eucarística. Y todos sabemos, aquí el que tenga un poquito de experiencia de Dios sabe muy bien que es muy distinto la vida de una persona que tenga relación con la Jesucristo Eucaristía a otra que no. Ese momento de adoración, de tú a tú, eso que decía, solo se lo aplican a muchos santos, que decía el cura de Ars, o también se lo adjudican a Catalina de Siena. La verdad, finalmente no sé de quién sea esa frase, o simplemente de la fe que llaman la fe del carbonero, una persona sencilla. Había un hombre que iba a rezar delante del Santísimo por horas. ¿Y usted qué hace allá? No hago nada. ¿Y qué le dice al Señor? No le digo nada. Entonces, ¿qué es lo que hacía ahí? Dice, yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. No sé exactamente, eso lo aplican a todos los santos, ¿cierto? Pero es así. Esa es una fe muy sencilla, pero es muy profundo. Estar allí con el Señor, contemplarlo, te da como una sabiduría especial, te da una fortaleza especial. Uno puede ir al Santísimo y ir a dormir, ¿cierto? A mí me ha tocado, personalmente también me he dormido, ¿cierto? Yo seguramente que habré roncado y la gente habrá dicho, esto está roncando. O puede ir a rezar. ¿Saben dónde se ve la diferencia? En la vida después. Si yo salgo del Santísimo y una cosa que yo no entendía, empiezo a entenderla, puedo perdonar, así estaba pensando. Si yo salgo con más rabia, con más, pues yo estaba rezando, estaba contemplando en mí mismo, estaba absorto en mis pensamientos, en mis ideas, tratando de manipular a Dios para que haga lo que yo quiero. Es que yo voy mucho al Santísimo y mi Diosito no me cumple lo que yo le pido. Entonces estoy
estoy es ahí pidiéndole. Pero digo todo esto porque nosotros, la revelación de Dios no se queda solamente en la Sagrada Escritura, es un punto de partida, pero se sigue desarrollando. Entonces, por eso, nosotros como tenemos la iglesia hoy, no es una iglesia querida por Dios, con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos. Ha sido Dios el que quiere todo. Entonces, por eso los 7 sacramentos es como Dios quería en el principio que fueran los sacramentos. Entonces vamos a partir desde el inicio. ¿En la Biblia aparece la palabra sacramento? No. Ya les expliqué que eso no es ningún problema, ¿cierto? No es ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué aparece? Sí, bueno, esa respuesta también tiene su trampita. Sí aparece la palabra sacramento, pero en la traducción del latín. ¿Ya? En latín sí aparece la palabra sacramento, pero la traducción de la palabra sacramento al latín es sacramentum. La palabra literalmente sacramentum viene de sacro, ¿no? Sagrado, sacro, sacro que significa santo, y mentum que significa como medio, como por ejemplo conocimiento. Conoscere que significa conocer, y medio, el medio por el cual se conoce, es el conocimiento. También, por ejemplo, tormento. Toda la palabra que termina en mento significa medio, ¿cierto? Entonces, sacro, el medio por el cual se comunica uno con lo sagrado. Eso significa la palabra, literalmente, etimológicamente, la palabra sacramento. Entonces, esa palabra sacramento es una palabra latina, del latín, es la traducción en la Biblia, en algunos pasajes, de una palabra griega que se llama mysterion, ¿no? Mysterion. La palabra mysterion en la Biblia no tiene que ver tanto con un rito, sino que tiene que ver con una revelación de Dios. Una revelación de Dios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy, vamos a decir, muy común o muy claro de la palabra misterio es cuando Jesucristo dice: no se les ha dado estas cosas, Señor, te doy gracias, Señor Padre, porque has revelado estos misterios a la gente sencilla, los misterios del reino de los cielos a la gente sencilla. ¿Qué significa la palabra misterio? No es un misterio en la Biblia, no es una cosa desconocida, no. Misterio, misteria, sería el plural, misterio, es como algo que no, digamos, que viene de Dios, primero que todo, una cosa que viene de Dios, tiene que venir de Dios. Segundo, es algo que no es desconocido, es conocido, se puede ver, se puede, vamos a decir, inclusive tocar, se puede percibir, se puede entender. No es algo inentendible, se puede entender, pero que es inagotable. Eso es lo que indica la palabra misterio, algo inagotable. Por ejemplo, yo puedo hablar de la fe, y yo puedo hablar con ustedes de la fe horas y horas y horas y horas, y nunca voy a decir todo de la fe. O puedo hablar del amor, ¿cierto? O puedo hablar de la, qué sé yo, también, hasta físicamente. Uno podría decir, físicamente uno podría hablar, por ejemplo, del cerebro, ¿no? El mismo cerebro. Te voy a poner un ejemplo para que se den cuenta que es verdad. ¿Quién de ustedes es capaz de explicarme cómo funciona la memoria? Es decir, ustedes saben que uno cuando la memoria es una cosa tan especial, que uno en la memoria está todo lo que uno, no solamente lo que uno vio, sino lo que uno escuchó, lo que uno palpó, lo que uno tocó, lo que uno oyó, todo. Todos los sentidos están guardados en la memoria. La prueba está en que cuando ustedes escuchan la voz de una persona, uno dice, hace 20 años que no la escucha, y la escuchas ahora y dices, es fulanito. Y ese fulanito. ¿Dónde está guardada esa información? En la memoria. ¿Ah? ¿Cómo es? Es como una computadora. Mucho más que una computadora, mucho más. No hay ninguna Sí, pero ¿dónde está? ¿En qué parte del cerebro está? Es un misterio. O sea, en la mente humana, el cerebro es un misterio. Podemos hablar mucho de él, ya hemos investigado mucho, se sabe que existe el hemisferio izquierdo, derecho, que casualmente quien cree el hemisferio izquierdo controla la parte derecha, es como al revés. Porque después que hay una cantidad de millones de neuronas, que hay una conexión entre el cerebro y todo el resto del cuerpo, todo esto lo sabemos.
pero es un misterio porque no sabemos todo. Es más lo que hay que conocer que lo que conocemos. Lo mismo pasa con el universo. Esta es la palabra misterio. Misterio no es una cosa desconocida e ininteligible, no es una cosa que yo reconozco, que conozco, pero limitadamente. ¿De acuerdo? Eso es el misterio. Entonces cuando Jesucristo dice, te ha revelado este misterio, es porque le ha mostrado el reino de los cielos. Ellos no lo van a conocer, no lo van a explicar totalmente. A lo mejor cuando lleguemos al cielo, puede ser que ciertas cosas las conozcamos plenamente, porque tendremos un conocimiento, un nivel de conocimiento distinto, pero mientras estemos en esta tierra, siempre será un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Entonces, esa palabra misterio en la Biblia es traducida algunas veces por sacramento. Por ejemplo, cuando lo traduce, la parte más digamos, más diciente, me parece a mí, es en Efesios, capítulo 5 de Efesios, donde dice, gran misterio es este. Y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Entonces la latín traduce magnum sacramentum, ¿no? Es gran sacramento es este. ¿A qué se refiere? Al matrimonio. Entonces, ahí vamos a entender, yo creo que en ese texto se entiende bien qué significa, qué entiende la Biblia por sacramento, por misterio. Entonces, sacramento, misterio, es como la manifestación de algo divino, pero que nosotros humanamente no alcanzamos nunca a agotar. Por ejemplo, la relación con Dios. Dios se reveló, ¿y cómo se reveló? Primero con Israel, como un Dios que le daba la victoria sobre los enemigos, ¿no? Entonces ellos entendieron, cuando ellos veían la batalla y veían que siendo unos poquitos perseguían a un ejército grande, ellos dijeron, Dios está con nosotros. Vieron en ese hecho en su vida, vieron que Dios le daba la victoria, por eso llamaron a Dios Yahvé Sebaot, que significa Dios de los ejércitos. Desconocieron a Dios a través de ese hecho, de ese acontecimiento que ganó la batalla. Por ejemplo, que una mujer es estéril. ¿Y cómo hace una mujer estéril para tener hijos? ¿Cómo hace? Especialmente en la antigüedad, hoy en día hay tratamientos, etc. Cuando no existe ningún tratamiento y le pedían a Dios, y Dios abría la matriz de esa mujer que era estéril. Entonces decían, Dios es el que da la vida. El que de la matriz muerta de una mujer es capaz de dar la vida. ¿Quién es Dios? Veían que no tenían, estaban en medio del desierto. Y entonces, un día muriéndose de hambre, gritan a Dios, Señor, ayúdanos, nos morimos de hambre. Qué casualidad, pasan unas codornices y caen ahí donde ellos estaban. Y dicen, Dios es el que nos da el alimento. Entonces entendieron una cosa mucho más profunda. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una experiencia tan bella. Yo tengo un amigo sacerdote que me cuenta mucho con su papá, son hombres de fe, tuvieron 11 hijos. Se vinieron de Cuba, y cuando venían de Cuba con una mano adelante y la otra atrás, ¿saben qué le dijo la esposa al esposo? Le dijo, ¿sabes qué? Yo quisiera que tuviéramos un hijo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy pensando que muchas de estas mujeres que están huyendo de Cuba van a abortar o van a evitar los hijos. Tengamos un hijo porque yo sé que Dios no nos va a abandonar. Y todos estudiaron, los 11 hijos estudiaron, están bien, no es que sean, pero dieron un testimonio de vida muy bello. En la parroquia ellos se dedicaban a evangelizar, a hacer grupos, etc. Una familia de fe. Entonces, una de las experiencias que él repite mucho es que un día se fueron a vivir a Puerto Rico, y entonces el papá pues tenía como esa costumbre, entonces sí, llamarlo vicio o costumbre, de cada que podía ir a los caballos a hacer apuestas, ¿cierto? Apostaba $1, $2. Un día no tenía cómo pagar el arriendo, debía, vamos a decir, $500 3 meses, lo iban a echar del trabajo. Entonces digo, tengo $5, voy a apostarlos. Los va a apostar, oye, y se ganó exactamente lo que tenía que pagar por el arriendo. Debía $550, eso fue lo que se ganó para ir a pagar. Entonces, esa es la experiencia de Israel. En el desierto
Vienen las codornices y ellos dicen, Dios es el que pasa. En los hechos, en los hechos. Entonces, ellos ¿qué entienden? Ellos no pueden decir, yo sé, ya sé definir quién es Dios, ya lo tengo definido, por eso en Israel está prohibido darle el nombre a Dios. A Dios no se le puede, porque cuando uno le da un nombre a una cosa, es como que la está definiendo. Por eso cuando Dios creó a los animales, hizo que los animales pasaran delante de Dios, delante del hombre, para que el hombre le diera un nombre, diciéndole, usted los va a dominar. ¿Usted va a usar? No, pero lo va a dominar. Por eso tenemos libertad de comernos una gallina, un marranito. Nosotros los cristianos, eso de ¿cómo se llama? Eso del vegetarianismo. No. Si alguien lo quiere hacer por salud, que lo haga, pero no tiene nada de cristianismo eso. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con el cristianismo. Dios nos dio esa capacidad. Lo ve la Biblia. Jesucristo le dice en una aparición que se le aparece a San Pedro, le dice, mata y come. Mata y come. Entonces, digo eso porque nosotros, Dios nos dio esa capacidad para nombrar las cosas, a Dios no. A Dios no se le puede nombrar. En la tradición judía, nombrar a Dios es un sacrilegio, porque Dios es no se puede, yo no lo puedo dominar, pero sí, eso no quiere decir que yo no lo conozca. ¿Cómo lo conozco? Lo conozco a través de los hechos, de las manifestaciones que Él tiene en mi vida, conmigo. Entonces ahí es donde yo conozco a Dios. Entonces así fue que Dios se quiso revelar en el Antiguo Testamento, a través de hechos, a través de profecías, a través de palabras de profetas, y Dios se fue revelando a su pueblo, mostrándole lo que yo le estoy diciendo. ¿Se acuerdan la revelación que les dije? Son esas tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que Dios revela? ¿Quién es Él? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dios se fue revelando que Él era un padre, que no solamente era un padre, sino que era un padre de amor, que además era un esposo, por ejemplo. Dios se reveló como un esposo. Y de eso, de que Dios es esposo y que se eligió una esposa, es que los seres humanos entendimos que la voluntad de Dios es que cuando se fuera a formar un hogar fuera un esposo y una esposa, no un esposo y 5 esposas, porque Dios nos escogió 5 pueblos, escogió uno. Ahí entendemos, se dan cuenta cómo Dios es tan maravilloso. Dios hubiera podido escoger 5 pueblos. Vamos a escoger a los judíos, a los egipcios, a los chinos, y a todos les vamos a revelar igual. No, Dios escogió a una sola, un solo pueblo, una sola esposa. ¿Cómo se reveló un esposo y una esposa con Israel? Cuando el pueblo de Israel entendió que Dios los había elegido a ellos y les pedía fidelidad y que Dios iba a fiel con ellos, solo con ellos, dijeron, eso es el amor. Y si el amor es verdadero en un hombre y una mujer, tiene que ser fiel. Fiel, no solamente de parte de la mujer, porque en el mundo, digamos así, primitivo, siempre la mujer tiene que ser fiel, ¿cierto? Si no la matan, porque el hombre es el que manda. Pero qué tan claro, la mujer tiene que ser fiel, el marido no. Hasta se viene que hasta esto pasaba no hace mucho en nuestra cultura, que no era muy machista y no tenía nada de cristiana. La mujer para la casa y el hombre para la calle. ¿No? Yo soy hombre, usted es hombre y ella es mujer. La revelación de Dios no es esa, ¿se dan cuenta? Qué maravilla la revelación de Dios, por eso es importante para entender la Sagrada Escritura en ese sentido. Es Dios, el pueblo, viendo cómo Dios los había escogido, entendieron que la familia se fundaba en un hombre y una mujer. Ya eso lo tenía Jesús clarísimo, ¿cierto? Por eso Jesús dice, no le es lícito a un hombre repudiar a su mujer, porque al principio no era así. Jesucristo dice, al principio, el plan de Dios era dejar al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Cómo lo entendieron ellos? Cuando ellos vieron que Dios los eligió y hizo una historia con ellos de salvación. Y así, la Biblia es una cosa maravillosa, la revelación de Dios es maravillosa, porque hay un criterio que tenemos los católicos, que se llama el criterio, digamos, la palabra no es esa técnica, pero sería como el criterio, además digamos, que se tiene que entender toda la revelación, no se puede coger un pedacito. Es que Dios mandó a Josué a que matara, entonces lo que Dios quiere es eso. No, hay que entenderlo en todo el contexto general, ¿no? Pero además hay un criterio que se llama analogía. ¿Qué es analogía? Que nunca hay una contradicción. Si uno lee la Biblia, desde el principio hasta el fin, se lo digo yo, que estudié el hebreo y estudié el griego, no hay ninguna contradicción en la Biblia. Ninguna. Ustedes un día encuentran una contradicción
pueden contar todos mis huesos, han echado la suerte de mi túnica, todo lo que él dijo. Y uno después se hacen estudios y se dan cuenta que eso no fue un invento de los apóstoles. Y eso pasó realmente, ¿no? La sábana de Turín, las revelaciones, los estudios arqueológicos, todos corroboran que la pasión se dio tal cual por la relación evangélica, como lo había dicho Isaías. Perfecto, ¿no? O sea, la revelación de Dios es así, es perfecta, digamos, entenderla completa. Entonces, esos son los sacramentos. Dios que se manifiesta con hechos, con acontecimientos a su pueblo. Podríamos decir, por ejemplo, entonces en el orden de ideas, ¿un sacramento cuál es? El paso del Mar Rojo, ¿cierto? ¿Un sacramento cuál es? Que Dios escogió a David y le dio la victoria sobre sus enemigos. ¿Otro sacramento cuál es? Que Dios, por ejemplo, le mandó a Salomón que construyera el templo. Son sacramentos, acciones, misterios que Dios fue realizando por su pueblo. Hasta que Dios hizo un sacramento, digamos, definitivo, una revelación definitiva, que ¿saben cuál es? Envió a su Hijo. Con Jesucristo ya no hay que esperar más revelaciones ni más sacramentos, porque Él es, todo lo que es Jesucristo, es la revelación plena del Padre. Todo lo que teníamos que conocer de Dios, Jesucristo nos lo dijo. Todo, no hubo nada que no nos dijera. Todo lo que teníamos que saber de nosotros mismos, nos lo dice Jesucristo. Él es el verdadero hombre. De manera que si tú quieres saber qué significa ser perfectamente hombre o mujer, el ser humano perfectamente hombre, hay que mirar a Jesucristo. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, plenamente, miras a Jesucristo. Ya no hay sombras. Todo lo demás era como con sombras, ¿cierto? Con sombras de cosas que había que interpretar. Por ejemplo, Dios le dio la victoria a su pueblo, por ejemplo, de manera que vamos a poner el caso de Josué, ¿no? Que llegó y mató a todo el mundo en Jericó. Solamente dejó, salvó a Rahab, la prostituta, y el resto de todo el mundo mató, mujeres, niños. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Porque Israel fue entendiendo después que sus verdaderos enemigos no eran ni los jebusitas, ni los cananeos, ni siquiera los filisteos, sino que su verdadero enemigo era el pecado. Entonces, ¿qué significa la conquista de Jericó? Esas 7 naciones son las conquistas de aquellos que destruyen la vida del hombre, la comunión. ¿Qué es lo que destruye la vida del hombre? Cojamos a este mundo, por ejemplo, y quitémosle la avaricia, quitémosle la ira, quitémosle la envidia, quitémosle la lujuria, la gula, ¿qué más? La pereza. ¿Y qué nos queda? El paraíso. Ya no hay guerras, porque no hay envidia. Entonces yo soy feliz de que el otro tenga lo suyo, yo tengo lo mío, no me dan vida, no tengo que robarle para quitarle lo que tiene. Ya no hay ira, porque soy capaz de perdonar, vivimos en el paraíso. Se dan cuenta que los verdaderos enemigos del ser humano, es decir, si tú entiendes eso, tú entiendes cuando tú lees la Biblia, cuando dice que el Señor dame la victoria contra mis enemigos, tú lees eso y tú dices, ay sí Señor, que a mi vecino se le caiga la casa encima. Dame la victoria. No, estás entendiendo mal la Biblia. Es una interpretación que es primitiva, ¿no? Está diciendo, tu enemigo es el odio que tienes contra el vecino. Ese es el enemigo. ¿Entiendes? Tu enemigo es la envidia que le tienes al vecino. Yo envidia no. Las cosas que uno nunca cambia es porque nunca reconoce. Entonces, esa es la manifestación. La manifestación plena de Dios es Jesucristo. Él es el sacramento por excelencia. Él es la palabra del Padre. Él es la revelación total y definitiva. Entonces, Jesucristo, para relacionarse con sus apóstoles, para relacionarse con el mundo, entonces Él hizo una serie de actos. ¿De acuerdo? Lo primero que hizo, por ejemplo, ¿cuál fue? Lo que hizo fue, unas cosas que hizo primero fue elegir a los apóstoles. Los llamó a los apóstoles, hizo milagros con ellos. De manera que todo lo que Jesús dice y hace son sacramentos, acciones de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Entonces, por eso la iglesia, cuando Dios crea la iglesia, ¿por qué la crea? Bueno, antes de eso, de llegar a eso, habría que decir que Jesucristo no solamente apareció en el mundo, se hizo hombre, vivió, sino que hay un aspecto fundamental de esa revelación, que es que Jesucristo
murió por nosotros. Eso es esencial. Murió en la cruz por nosotros y resucitó. O sea, lo esencial de la revelación de Dios, no solamente que Jesucristo nació, que Dios se hizo, manifestó en su Hijo único, sino que ese Hijo único nos mostró el camino del Padre, nos enseñó lo que el Padre quería para nosotros y nos lo demostró y nos abrió el camino, haciendo ya la obra de que nos pudiéramos tener acceso al Padre, perdonándonos los pecados, muriendo en la cruz y después resucitando. Y nos llama a vivir esa resurrección. Esa obra, que es ese Jesucristo, que es el Evangelio, que es la buena noticia, tenía que seguirse, digamos, manifestando al mundo. Dios tenía que seguirse manifestando al mundo. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Saben qué hizo Dios? Una cosa que a nadie se le hubiera podido ocurrir. Por eso viene de Dios. Dios le dijo a los apóstoles, miren una cosa tan increíble. Les dijo, sí, miren, el que ustedes lo reciben, a mí me recibe. El que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos estén en mí, para que sean perfectamente uno, como tú y yo somos uno. Es decir, Jesucristo se quiso unir por voluntad propia a los apóstoles. De manera que los apóstoles, San Pablo lo va a explicar muy bien. ¿Los apóstoles quiénes son? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Saben qué son los cristianos? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Es una cosa increíble pensar eso. O sea, Dios, en su infinita revelación, aquello se manifestó en Cristo y Cristo siguió viviendo en medio del mundo a través de unas personas que no son unas imágenes, unos representantes, no, son su mismo cuerpo en medio del mundo. Cristo mismo viviendo en medio del mundo. Entonces, esos son los sacramentos. Los sacramentos son esas acciones a través de las cuales Dios sigue viviendo, sigue actuando, sigue transmitiendo su gracia en medio del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el mundo se acabe. ¿No? Hasta ahí va a existir la iglesia. La iglesia tiene una razón de ser y es continuar la obra de Cristo, revelándose al mundo, haciendo los milagros que Cristo hizo en el mundo hasta que llegue el día final, el fin de los tiempos. Parece que está cerquita. Bueno, no sabemos. Guerra siempre han habido, pero estamos realmente en situaciones que se queda uno, como dice Juan, Dios mío. ¿No han visto por ahí los memes que dicen, ¿cuándo viene ese meteoro? No, porque es que sabemos cosas que realmente... pero hasta que llegue el fin del mundo, hasta ese momento está la iglesia. Entonces, los sacramentos son eso, son manifestaciones de Cristo en medio del mundo. En Cristo que se revela y que sigue haciendo los milagros que Cristo mismo hacía con los apóstoles, pero a través de los mismos apóstoles. Lo hacía primero con ellos y después a través de ellos. Los apóstoles, cuando entonces ustedes ven la vida de un apóstol, entonces, por ejemplo, cojan una clave de lectura de los Hechos de los Apóstoles. Si a alguno le gusta la Biblia, a mí me gustan mucho las claves de lectura, porque esas claves de lectura te ayudan a entender no solamente, digamos, el texto, porque no está donde va, porque dice esto, sino te ayuda a entender por qué escribe como escribe. Entonces, por ejemplo, San Lucas, una clave de lectura para entender los Hechos de los Apóstoles es que la primera parte de los Hechos de los Apóstoles, es mostrar cómo Pedro es una digamos, una imagen de Jesucristo. Pedro está en la cárcel como está Jesucristo. Pedro llega a un punto donde él declara sagrados todos los alimentos. Pedro llega a un punto donde es juzgado, llega a un punto donde es el milagro del paralítico. Lo mismo que sucede con Cristo, sucede con Pedro, porque es Cristo. A través del Espíritu Santo, Pedro es Cristo en medio del mundo. Y después, ¿quién sigue? Pablo. Todo lo que hace Jesucristo lo empieza a hacer Pablo. Los milagros, las nuevas predicaciones, y al final, el testimonio final, eso no aparece en los hechos, pero todo muestra cómo hay una configuración entre Pedro y Pablo, que es la iglesia. La iglesia es Jesucristo caminando en medio del mundo. Entonces, esos son los sacramentos. Entonces, el Concilio Vaticano II, por eso el Concilio Vaticano II, miren cómo el Concilio Vaticano II define la iglesia. Sí. Dice así. Cristo es la luz de los pueblos. Una palabrita muy breve porque es muy largo sobre el concilio. El concilio
es una reunión de obispos, que se reunieron en 1962 al 65, y se hicieron esta pregunta: Iglesia, ¿tú quién eres? Esa fue la pregunta que ellos hicieron, porque ellos dijeron: el mundo, la gente está yendo de la iglesia, los jóvenes no saben lo que es la iglesia, no entienden nada. Ahora ha habido toda una campaña de desprestigio del concilio, y eso es demoníaco. El concilio es una belleza. Una de las cosas, uno de los textos más inspirados que ustedes pueden encontrar en la tradición de la iglesia es el Concilio Vaticano II. ¿Qué problema hay? La interpretación del concilio. Cuando se interpreta mal el concilio, han habido muchos abusos. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace que ya se quitan los sacerdotes y que las monjas celebran misa y que no se valora la Eucaristía, que se pierde el concilio como tal. Tiene pues una cosa, a Dios le hizo al concilio como encontrar los tesoros, muchos tesoros escondidos que estaban en la iglesia, como cubiertos de un montón de doctrinas, como una cosa exclusiva para los eruditos, para la gente. La palabra de Dios, por ejemplo, antes del concilio, la palabra de Dios estaba lejos del pueblo. La gente decía que leer la Biblia enloquecía, ¿cierto? Y es verdad, si uno lee la Biblia y no tiene una guía, uno termina loco diciendo bobadas. Como hay gente que, por ejemplo, ha llegado a matar al hijo porque leyó en el capítulo Génesis que le dice Dios a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Entonces dice: ay, pues la palabra de Dios dice eso, ay, mi hijo lo voy a matar, y lo ha ido a matar. Locuras. No es verdad, han habido, ustedes porque en internet, gente que ha llegado a esa locura. Locuras de verdad. No, es que la Biblia dice que no se puede dar sangre porque la sangre es sagrada y una persona está muriendo, y entonces no se puede dar sangre. Antes Jesucristo no dio la sangre, ¿no? Por nosotros, por ejemplo. Se necesita una interpretación, pero el que nos dio la palabra y que la podemos tener hoy aquí y que podemos conocer lo que es la Biblia es el Concilio Vaticano II. Entonces el concilio se hace esta pregunta, y miren cómo define el concilio. Es cuestión, el punto del concilio es que es muy desconocido todavía. Nosotros, la mayoría de la gente no sabe lo que es el concilio. Tendríamos que hacer un día una charla sobre el concilio, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué dice cada documento? Así resumidas cuentas, explicándolo, porque también el lenguaje es a veces un poquito pesado. Pero miren lo que dice sobre la iglesia. Primer capítulo sobre lo que se llama la Constitución Apostólica Lumen Gentium, la que significa la luz de la gente. ¿Qué es la iglesia? Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura con la claridad de Cristo que resplandece sobre la paz de la iglesia. Y porque la iglesia es en Cristo un sacramento. La iglesia es en Cristo un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo género humano. Ella se propone por presentar a sus fieles su naturaleza. O sea, la iglesia es un sacramento, es un signo de la unidad, de la unión íntima entre Dios y entre los seres humanos. Eso es lo que es la iglesia. Dios, ellos están en mí, como él les decía. Entonces, la iglesia es el sacramento de Cristo. Ver a la iglesia significa ver a Cristo. Ver a la iglesia significa ver a Cristo. ¿Dónde se ve la iglesia? Entonces hay como dos signos donde se va a ver bien la iglesia. Hay dos signos. Jesucristo lo dice muy bien. Porque hay un problema con los sacramentos como los conocemos nosotros, con la Eucaristía, el bautismo. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que se necesita fe. Y el problema hoy que encontramos es que hay mucha gente que no tiene fe. Porque para poder creer que Jesucristo está presente en el sagrario, se necesita fe. Yo qué voy a decir, ahí lo que hay es una hostia, ahí lo que hay es un pedacito de papel. A mí, ¿qué va a haber ahí? Si yo no tengo fe, no me dice nada, lo del papelito, ¿cierto? Tengo un tesoro, pero si nadie me lo explica, así me lo expliquen. Si yo no creo lo que me dicen, imagínense que el niño es un poquito desconfiado. Y yo le digo: mira, ese papel vale $1.000.000. Y yo le digo: oigan, este $1.000.000 está loco. Un papel va a valer $1.000.000. No. Y yo con esto me puedo comprar todos los mercados que quiera. Sí, se lo puede comprar. Está loco. No, me está diciendo fantasías. Puede decir el niño, ¿cierto? Si no te cree. Entonces lo mismo sucede que tú a una persona le puedes explicar: mire, ahí está Jesucristo. Si no tiene la fe, lo dice, a mí me gusta esa frase que dice: para el que tiene fe no necesita razones, el que no tiene fe no hay razones que lo hagan. Entonces es muy difícil.
Entonces, para creer que Jesucristo está presente en el sagrario necesita fe. Para creer que Jesucristo está presente en los curas, más fe todavía. Con todos los escándalos que han habido, decir que Jesucristo está presente en un cura. No. Otro día hablamos de eso, lo dice la onda. Otro día creemos ese cuento. Que Jesucristo está presente en los obispos, igual el Papa. Que Jesucristo está presente en los pobres. ¿Cómo que en los pobres? Si precisamente los pobres son un signo de que Dios no existe. Porque uno tiene tan poquito, porque los niños sufren de hambre, porque los niños sufren de guerra. ¿Dónde está Dios? ¿No? Para poder creer que Jesucristo está presente en los pobres se necesita fe, y fe bien grande. En los enfermos, en un enfermo terminal, más pobre que la persona en enfermo terminal. Ahí está Jesucristo, en ese enfermo terminal, se necesita fe. Entonces, ¿ustedes creen que hay un sacramento a través del cual yo pueda creer sin fe? Sí, hay dos sacramentos, que son el amor y la unidad. Amaos unos a los otros, para que el mundo crea que sois discípulos míos. Padre, que yo estoy en ti, como tú estás en mí, yo estoy en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Por qué? Porque donde hay amor y hay unidad, ahí tiene que estar Dios. Si no, es imposible. Yo por eso digo que el gran sacramento, que lo dice la misma Biblia, lo dice el mismo San Pablo, el gran misterio es este, yo me refiero a que es el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio? Porque miren, un matrimonio bien llevado, no una fantasía, que hay mucha gente que vive junta con el marido por años, pero ni se aguantan. Ella duerme en una pieza, él duerme en otra pieza, se odian, no se hablan y están juntos. No, eso no es un sacramento. Un matrimonio que verdaderamente se quieren, que se aman, que se entregan, que se han perdonado por años y años y años. Eso no se entiende sin la presencia de Dios. No se entiende, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque los seres humanos estamos dominados por una cosa que se llama el egoísmo. Y si Dios no nos limpia de ese egoísmo, no somos capaces de perdonar. No somos capaces. No somos capaces de ser generosos. No somos capaces de ver al otro, porque estamos encerrados en nosotros mismos. Hoy en día le pasa mucho a los muchachos. Yo siempre digo, me acuerdo aquí hice una homilía una vez y de ese momento me acuerdo, siempre lo predico. Hablando de la mujer encorvada, que estaba aquí, se me vino a la mente un muchacho, o un adulto, o un sacerdote, el que sea, con su celular, así. ¿No? Tú lo ves, no, ese se sienta a comer, y en la familia, ¿cierto? Están todos pegados así al celular. Y tienes al otro enfrente, unos matrimonios conocidos de Israel, que no se hablaban, sino que se mandaban mensajes de texto. De verdad, estábamos hablando hace más de 10 años. ¿Y por qué? Dice, pero ¿por qué se mandan mensajes de texto? Para que después él no vaya a decir que no le dije. Ahí se aparece de verdad. Está bien. Entonces, cierto que está buena esa idea, dice Mauricio, está buena esa idea. Entonces, viendo ese evangelio de la mujer encorvada, decía yo, es como si tú estás en la mesa comiendo y estás así encorvado en tu celular y tu papá se está ahogando porque comió algo y se le quedó atragantado. Y como no puede gritar que se está ahogando, tú no te das cuenta. Cuando te das cuenta ya se murió. Pero ¿por qué tú no lo ayudaste? Porque no lo amas. Si no amas. Y si tú lo hubieras visto, que se estuviera ahogando, hubieras saltado, hubieras hecho alguna cosa, gritado, hubieras intentado hacer alguna técnica pero no lo viste. Porque estaba sentado en tu celular. Eso pasa muchas veces. ¿Cuántas veces muchachos se suicidan? Y los últimos que saben que ese muchacho tenía crisis eran los amigos. Y después están llorando con unas magdalenas porque fulanito se mató, no sé qué, y ninguno fue capaz de darse cuenta que estaba destrozado por dentro. Porque estaban pendientes de la fiesta, estaban pendientes del dinero que me iban a prestar, estaban pendientes de que si era una muchacha bonita, para cómo me acostaba con ella, si es un muchacho atractivo, si tiene plata, a ver cuánta plata le puedo sacar. Cada uno es pendiente de qué quiero hacer, qué quiero cómo me aprovecho del otro. Yo. Esa es la naturaleza humana. Si no aparece Jesucristo, no nos libera de esa esclavitud y nos da la posibilidad de levantar los ojos y ver al otro y sufrir con el otro y darte cuenta del sufrimiento que tiene el otro. Y entonces cuando tú ves el sufrimiento del otro, tú lo perdonas fácil y dices, no, es que él tiene esa historia, es que él viene de trabajar, es que es duro estar en la casa y una cosa es venir del trabajo y estar afuera y otra cosa es estar aquí
8 horas, 10 horas con esa cocina, que esa cocina la lava uno y al ratito otra vez está sucia. Es una cosa dura. Es que mi mujer no trabaja. No, sí trabaja y más que usted, pero no le pagan. No se da cuenta. Entonces, si yo no tengo eso, ese Espíritu Santo que me hace ver al otro, no puedo. Pero en cambio, si yo tengo ese Espíritu Santo, yo todo lo perdono. Todo lo perdono, todo lo entiendo. Ese amor no pasa nunca, el amor del matrimonio, ¿cierto? Y entonces por eso digo yo que el secreto para que el mundo crea es la familia cristiana. Y si ustedes quieren, la comunidad cristiana, porque eso es una comunidad. Una comunidad es personas, nosotros, a mí me encanta esta parroquia por eso, porque aquí no podemos decir, la mayoría son africanos, la mayoría son americanos, la mayoría son peruanos. Aquí, por ejemplo, de todo, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo, aquí mismo los que estamos, aquí no hay, levanten la mano los colombianos, levanten la mano los venezolanos, casi igual, ¿no? Los nicaragüenses. O sea, de todo, ¿no? Cubanos. Bueno, entonces lo que quiero decir es, a mí me parece tan bello eso, cuando ustedes vienen aquí y ven, por ejemplo, un carnaval y ven la gente trabajando, a lo mejor ese americano que tiene un puestazo. Aquí hay gente de algunos americanos que tienen muy buenos puestos, gente rica, vamos a decir, y lo ven lavando platos, trabajando al lado de otra persona, y esa persona sencilla a lo mejor lo manda, ¿cierto? O viceversa. Eso es una cosa que solamente se da en la iglesia, gratuitamente. La iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con una comunidad. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Que nosotros seamos una comunidad que da testimonio por medio de la fe, por el encuentro con Jesucristo, del amor y de la unidad. Quien ve el amor, ve a Dios. Y no lo puede negar. No lo puede negar. Puede decir, no, es que son muy buenas personas, lo que pasa es que son unos héroes, pero cuando tú los escuchas hablar, ellos dicen, no, yo no soy ningún héroe. Si tú ves a Mauricio Lizamana, tú no puedes decir que Mauricio es un héroe, quien lo conoce sabe que no es un héroe, que es una perita en dulce, que es un corderito. Quien lo conoce sabe que Mauricio no es ningún corderito, ninguno. Pero mira, Dios le ha regalado 52 años de matrimonio. ¿50 y cuántos? 56 años de matrimonio. Tú los ves juntos, mi amor, se casan así. Es un signo de que Dios estaba con ustedes. Pero lo mismo puedo decirle de ustedes siempre, ¿cómo es? De Lili y Orlando, ¿cierto? Que son 60 años. 64. ¿Toñi cuánto lleva? 51. 51. Imagínate, 51 años. Entonces, uno tiene que decir, no, ustedes no son héroes, ustedes no son gente especial, son testigos, son mártires, testigos de la, así se dice testigos griegos, testigos, y lo mismo nosotros. Si yo soy un buen sacerdote, no es porque yo sea una persona especial, no, es que no. Si yo soy un sacerdote, y ustedes dicen, pues que el padre Octavio es lo mejor que estoy teniendo un testimonio. Ustedes tienen que decir, es que Dios está ocupado en él. Eso sí. Porque ¿sabe qué pasa cuando yo digo es que el padre Octavio, que diga que el padre Octavio, la barra, se me acabó la fe. Decía un cura por ahí, es que yo no los curas, no mira el padre de San Internet, otro que de Nicaragua también, no, gordito, mayorcito. Decía, no, señora, me dijo un día en el tren, yo no creo en los curas, y el de los curas yo tampoco. Creo en Jesucristo. Eso no quiere decir que yo no vea a Jesucristo que se manifiesta en los sacerdotes, en los sacramentos, etc. No creo en él, creo en Jesucristo. No creo en Mauricio, creo en Jesucristo. Que es el que está. Mauricio el día de mañana podía abandonar a Luis Amanda, perfectamente. No podría, o Luis Amanda abandonarlo a él. Podría pasar, perfectamente. Es decir, no pasa, pero podría pasar. Eso no me quita a mí la fe. Yo digo, pues se le perdió. Él, en su libertad, se dejó engañar por el diablo y perdió esa gracia, pero mientras que la tuvo, ahí estaba Jesús. ¿Entiendes? Los sacerdotes se dan cuenta. Cuando yo tengo fe, a mí me escandaliza que los curas hay unos pedófilos. Pobrecitos, me hacen a mí como. A mí, por lo menos, me causa dos cosas. Una, mi miedo. Es decir, Señor, que yo no caiga en eso. ¿Cierto?
va a ser una bendición en una casa, sacramento es una evangelización, sacramento es un milagro que se hace en alguna parte. Entonces la iglesia dijo, no, está bien, todos pueden ser sacramentos, pero los sacramentos de la iglesia con los que la iglesia hace crecer, la iglesia nace y se desarrolla la vida, son 100. Y en donde empezó esa, digamos, esa definición, empezó la teología empezó a decir, sí, está bien, con muchas acciones, pero hay momentos particulares en los cuales Dios se manifiesta de una manera especial, como cuáles, por ejemplo. Obviamente la vida no es lo mismo todos los días, hay momentos que cambian, por ejemplo, muy distinta la vida mía hasta que yo llegué a Estados Unidos a trabajar yo trabajaba como misionero, mi vida era muy distinta físicamente, era sacerdote también, hacía misa, pero no hacía misa diaria, por ejemplo, me dedicaba a predicar sobre fundamentalmente, estaba viajando en la itinerante, estaba constantemente viajando por los pueblos en Boyacá, en Pasto, esos los últimos años de misionero, estuve haciendo eso. Viniendo acá a Estados Unidos, estoy en una parroquia, tengo la misa diaria, confieso gente, etc. Es muy distinta a mi vida, ¿no? Como cuando tú te casaste, cambió mucho, ¿no? Como cuando pasaste de la universidad, entonces que se vinieron de Venezuela para acá, cambió mucho. Ahora es verdad, de los niños, tu vida va a cambiar mucho. Entonces hay acontecimientos en los cuales la vida cambia radicalmente. De la iglesia dijo, hay 7 momentos, unos momentos en los cuales la vida cambia, que son más que 7 momentos, que son los sacramentos. Entonces, ¿cuáles son los momentos? Pues, primero, cuando la fe nace. La fe nace, ¿dónde? En el bautismo. Los sacramentos es esto. Después, esa fe tiene que ser confirmada. Ese sacramento del bautismo está unido a un sacramento que en la iglesia primitiva era básicamente uno, todavía lo es. Cuando hablemos de esos sacramentos vamos a verlo más plenamente. El bautismo y la confirmación en la iglesia de ortodoxos se hace el mismo día. El niño se bautiza y se confirma y hace la primera comunión el mismo día. Un chiquitico, imagínate un chiquitico y se le da la primera comunión. Chiquitico recién nacido, ¿no? Le da un poquito con una copita se le echa un poquito de sangre, de vino en la boca y se la comulga con el cuerpo de sangre de Cristo. Entonces esos sacramentos que inicia la vida, que se llaman de iniciación cristiana, son los sacramentos de los que se inicia la vida. Son el sacramento del bautismo, confirmación, y cómo se mantiene esa vida. La vida una vez que la tiene uno, si no come uno se muere, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sacramento que alimenta la vida cristiana? La Eucaristía, ¿no? Nace, se fortalece la confirmación y la alimenta la Eucaristía. ¿Qué pasa? Que también esa vida se enferma, ¿cierto? Entonces están los sacramentos también, eso se llaman sacramentos de vida natural. Después vienen sacramentos de vida espiritual, que son otros sacramentos, que serían cuando uno se enferma, que se llaman también sacramentos de sanación. ¿Cuáles son los sacramentos de sanación? Cuando el alma se enferma, ¿cierto? Todo está basado en la Escritura también, que Jesucristo mandó a los apóstoles a perdonar los pecados, y también cuando se enferma el cuerpo. En Santiago dice, si alguien está enfermo, que llamen a los sacerdotes, y los sacerdotes lo unjan, y eso es una defensa para el enfermo. Jesucristo es el que dice eso. Amén. Jesucristo dice, vayan y bauticen. Jesucristo es el que instituye la Eucaristía. Jesucristo dice, le dice a Pedro, cuando tú seas tentado, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Y así entonces vamos a decir que todos los sacramentos en verdad están fundados en Cristo. Y después hay los sacramentos que son los que expresan, digamos, la misión, sacramentos que se llaman de misión. Entonces son 7, ¿no? 3 de vida, 2 de sanación y 2 de misión. ¿Qué son cuáles? El matrimonio y la misión sacerdotal. Que quien creyera, esos 2 sacramentos son muy parecidos. Mucho. Uno creía que el sacerdocio y el matrimonio son sacramentos como que opuestos. Si yo todo lo contrario de ser casado es ser, no, es lo más parecido que hay. ¿Por qué más parecido? Porque implica fidelidad, ¿no? Indisolubilidad. ¿Es que un sacerdote se puede casar? Sí, pero eso es el mal menor. ¿Cierto? El sacerdote, cuando Dios lo unge, es para que quede ese libre para toda la vida. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Como un hombre cuando se casa para toda la vida. Eso es lo que Dios quiere para él, a menos que el matrimonio sea nulo por cualquier razón, pero la voluntad de Dios para esa persona es toda la vida. Después implica una renuncia, que no es tan distinta. El sacerdote renuncia a todas las mujeres, y el casado también. A todas, menos una
sino para amarla, para respetarla, para una misión, para ser un testimonio de la presencia de Dios en medio del mundo a través de la familia. Hay una preparación también, así como un sacerdote tiene que prepararse en el seminario, tenía que haber una preparación para el matrimonio. Aquí la gente se queja porque hay que prepararse para el matrimonio 6 meses. Pero nosotros nos preparamos para ser sacerdotes 8 años. ¿No? Un matrimonio debería por lo menos 2 años la gente prepararse, para que tengan medio idea de qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Pero no, la gente le parece mucho porque quiere es la fiesta. Bueno, entonces la preparación, la vida, la familia, hay muchas cosas. El sacramento es una misión. Yo no me caso para realizarme, no soy cura para realizarme. Es que yo me siento feliz siendo cura. Yo quiero ser cura para realizarme. Usted no tiene vocación entonces. Si usted quiere, Dios lo llama sacerdote, es para una misión. Si usted lo llama, es que yo me voy a casar porque yo me quiero realizar como mujer, como hombre, quiero tener un hogar. No se casa entonces, no es para eso, es una misión. Usted quiere vivir esa misión que Dios le quiera dar, pues cásese, es una misión, ¿de acuerdo? Entonces, pero que todo depende de la vida cristiana. Entonces se dan cuenta la belleza que son los sacramentos. Es una cosa espectacular los sacramentos, no es simplemente un rito, es la vida de Dios en nosotros, es Dios manifestándose en nosotros, es viviendo con nosotros, alimentándonos, sosteniéndonos, cumpliendo esa promesa que él hizo a los discípulos, diciéndoles: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Y como dice dijo un día los apóstoles, creo que Lucas, no me acuerdo la cita, no me acuerdo nunca de la cita, dice: muchas cosas tendría por deciros, pero no podéis con eso ya. Levantaos y vámonos de aquí. Vamos a terminar ya porque está muy tarde, vámonos de pie. Está muy tarde, una hora y media casi. Pero bueno, ¿les gustó la charla, no? Sí, padre. Entonces, la próxima va a ser más cortita. Es sobre el bautismo. Ya la próxima vamos a hablamos de los sacramentos, qué son, cuál es el fundamento teológico, bíblico si quieres, y después vamos a hablar del bautismo, qué es el bautismo, qué significa, cómo se hace, dónde se debe hacer, quién lo debe hacer, cómo se debe hacer. Por ejemplo, un aspecto muy importante del bautismo es que ustedes pueden bautizar en caso de emergencia. ¿Cómo hace uno para bautizar en caso de emergencia? Vamos a hablar de la confirmación, la Eucaristía, etcétera, etcétera. Tenemos plan casi para 7 meses, ¿cierto? Una vez al mes lo vamos a hacer. Muy bien. Señor, te damos gracias por este día, por esta comunidad que tú has reunido aquí en tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nosotros seamos conscientes de esta misión tan grande que tú nos das a llamarnos a ser parte de tu cuerpo, a ser un sacramento de salvación para el mundo. Te damos gracias, Señor, por la Iglesia, que te pedimos por ella, por el Papa, por los obispos, presbíteros, por todo tu pueblo, para que sigamos siendo esta luz de tu presencia en medio del mundo, llevando a los hombres la buena noticia de esa promesa de felicidad que tú has ganado para nosotros al liberarnos del pecado, del egoísmo y darnos la vida que viene de ti. Todo eso y también aquello que queda en lo profundo de nuestros corazones, las necesidades de nuestras familias, de nuestros enfermos, de todas estas luchas, sufrimientos que tú sabes que estamos teniendo en este momento. Te pedimos que nos asistas y nos socorras en el nombre de tu Hijo Jesús y también por la intercesión de tu Santísima Madre. Te lo pedimos por Él, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, ahora hay unas cositas aquí para comer, entonces, venidos. Bendígalas, Padre, bendígalas. Una bendición, bendice Señor sus alimentos, que sean también un signo de la comunión que tenemos en Cristo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, adelante.